bla 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 bla. Durante 15 minutos oirán hablar de mí, y yo no puedo defenderme. Tómese, pues, cuanto se diga, como hipótesis, como supuestos, que aunque sé que la letra de uno dice mucho de la persona, no quiero yo dar lugar a habladurías de quienes no compartieron conmigo ni una papa, ni menos un saco de sal. Seguramente ahora dirán lo que dirán movidos por la notoriedad que otras gentes más bondadosas me atribuyeron. Amén. Para conmemorar el bicentenario de la muerte de José de Viera y Clavijo, haremos un apasionante viaje en el tiempo. Comprenderemos mejor la vida de Viera si nos remontamos a su propio pasado y conocemos algunas herencias de su casta de origen. La historia siempre deja su legado en forma de usos y costumbres que condicionan el desarrollo biográfico de toda persona. Esta narración presenta la personalidad de Viera a partir del análisis grafológico de sus manuscritos. En la caligrafía dejamos impresa la huella de nuestra personalidad. A través de los textos de puño y letra de Viera, nos asomaremos al lado más humano del singular personaje realejero. Esta historia comienza el siglo I a.C. África se desertizaba. Los pueblos del sur de la cordillera del Atlas buscaban terrenos más fértiles. Desde la costa oeste africana, tan próxima al territorio insular, llegaron las primeras oleadas de bereberes a las islas. Se establecieron en lugares próximos a las fuentes y manantiales naturales. Aprendieron a vivir y a organizarse de forma armónica con la naturaleza. La existencia de agua y comida permitió que dedicasen el resto del tiempo a disfrutar del vergel recién descubierto. Así convivieron en sus ritos y creencias, alejados de cualquier otra forma de civilización. Habitaban el auténtico paraíso terrenal, sin pecado concebido. Damos un salto hasta el siglo XV de nuestra era. Dos expedicionarios franceses, Betancourt y Gadifer, fieles exponentes de la oligarquía europea, partieron hacia las islas en busca de gloria y riquezas. El hombre siempre necesitó conquistar para demostrar su virilidad. Por eso, su afán por encontrar nuevos territorios donde meterla y mostrar al mundo sus trofeos para sentirse más viril y más poderoso. Europa vivía en continuo estado de guerra porque reyes, nobles y burgueses anhelaban tener más y más, tenerla más y más grande que su vecino. Así pues, con las artes propias del colonizador, brutalidad, sometimiento y codicia, tomaron algunas islas. Dieron rienda suelta a su instinto animal. Resulta fácil imaginar su reacción al ver esos cuerpos de atléticos muchachos y doradas hembras semidesnudas. Y de paso, obtuvieron beneficios con el tráfico de esos guanches que tomaron como esclavos. La accidentada orografía del polimorfo territorio insular hizo que algunas islas permanecieran infranqueables. La fuerte oposición de los guanches obligó a que los franceses desistieran en su intento de colonizar por completo el archipiélago. Primó la cobardía ante la codicia. Dejaron la tarea más ardua en manos de gente más bruta, los reyes de Castilla. Las tropas regias, bien armadas y azuzadas por un ávido espíritu evangelizador, efecto perverso del voto de castidad, tomaron, no sin esfuerzo, el resto de las islas. El varón castellano necesitó, más que el europeo, hacer desmesurada gala de su virilidad. Colonizar nuevas tierras, adueñarse de ellas, representaba para los machos hispánicos un modo muy apropiado de demostrar su hombría.
La colonización de antaño significó también, y a su modo, el antecedente del denominado turismo sexual, muy propio del comportamiento del colonizador hacia el colonizado. Para doblegar al último núcleo de resistencia guanche, las tropas castellanas instalaron su realejo, lugar donde está acampado el ejército, en las tierras que ahora llevan el nombre del pueblo de los Realejos. Espadas y cruces ondeaban a modo de altivos penes en las tierras conquistadas. Ventor, el último Mencey, se lanzó por los acantilados de Tigaiga antes de verse obligado a rendir pleitesía a los invasores asesinos y ver con sus propios ojos las violaciones de que era objeto sus iguales. La historia de la independencia canaria concluye aquí, también la de las libertades del pueblo guanche. Así nace la villa de Los Realejos, cuna de José de Viera y Clavijo. Los Realejos se convierte en el hábitat natural de nobles holgazanes al cobijo del clero, o viceversa. Todos ellos se enriquecen a costa de la esclavitud de los guanches y el expolio de sus tierras. Todos ellos ungidos por la eterna necesidad de saciar su sed de sexo y de poder, soslayando la estricta moral que imponía la Iglesia en esos temas. Los comerciantes europeos que llegan a la isla no tienen cabida en las tierras realejeras, ocupadas por las grandes familias de los conquistadores. Los comerciantes y banqueros se ven obligados a establecerse en el municipio colindante. 12 familias de banqueros y comerciantes fundan el núcleo viejo de la villa de la Orotava, que se extiende hasta el puerto de la Cruz. Muy pronto adquiere mayor esplendor que la villa de los Realejos. Don Dinero es quien manda, y la nobleza nunca se distinguió por otras habilidades para generar riqueza que no fueran el saqueo y el vasallaje. Unos 200 años después, en el año de gracia de 1731, nace en el Realejo José de Viera y Clavijo, descendiente de los lodos de una historia de colonización, hijo de una época feudal en la que la Iglesia iba de la mano de reyes, nobles y comerciantes y banqueros, hijo también de su madre y de su padre, a quien el azar quiso que fuera enviado a la villa realejera como escribano regidor. Tal vez por la humedad del invierno en esa zona, o por la triste realidad de la época, Viera resultó un niño enfermizo, que prefería la lectura a los juegos. Muy pronto su familia trasladó la residencia al puerto de la Cruz, más luminoso y próximo al mar. Viera cursó sus estudios en el convento dominico de la Orotava, donde, por cierto, se conserva tan intacta como inaccesible la biblioteca que sació la sed de conocimientos del joven Viera. Medianamente formado, prosiguió sus estudios en La Laguna, donde fue ordenado párroco. Su adhesión a la Iglesia resultó una estrategia a fin de asegurarse la subsistencia, algo natural en esa época si se aspiraba a salir de la miseria, del vasallaje y de la precariedad, palabras tan de moda aún en nuestros días. La Iglesia ofrecía al joven Viera, como a tantos otros, la posibilidad de acceder al mundo del saber a cambio de nimias renuncias, como el libre ejercicio de sus funciones sexuales o la prevalencia de la fe ante la razón. Pero Viera supo cómo sortear eso de renunciar a la sexualidad gracias a sus aptitudes innatas para la corruptela. En ese engodo que representaba la Iglesia en un país católico, apostólico y romano, tal como el de ahora, pudo nadar y amarrarse a algún cebo que le permitiera satisfacer sus necesidades terrenas y divinas. Porque sí, toda la obra de Viera es el fiel reflejo de una mente en la que el sexo y el poder ocuparon lugares predominantes. La boda de las flores, José de Viera y Clavijo. Cree el hombre fatuo que es la flor hermosa para adularle con su olor y vista, pero se engaña, es ella una amorosa, es una petimetra, una modista, que piensa en novios y va a ser esposa, que se propone hacer una conquista. Así pues, cuanto brilla y cuanto exhala,
es su ajuar, es su dote y es su gala. Las plantas, machos o hembras, que aisladas son monasterios, aunque no con rejas, ¿al triste celibato condenadas estarían siempre hasta morir de viejas? No, no por cierto. Frágiles y amadas, céfiros, mariposas y aun abejas, haciendo de alcahuetes solicitan amistades que todo facilitan. La V de su firma, llena de volutas innecesarias, ya denota una cabeza de altos vuelos repleta de pajaritos preñados. Los ampulosos lazos en la rúbrica manifiestan su servilismo, sus deseos de prestigio y su apego a los placeres sensuales. Si la visión de una simple flor le remite al deseo sexual, ¿cómo expresaría Viera su instinto libidinoso? La sexualidad fue una constante de personalidad que dirigió con fuerza la mayoría de sus esfuerzos. Con los condicionantes de su gusto por la erudición y el príapo siempre erguido, Viera emprendió un viaje sin retorno por la senda del conocimiento, los meandros del poder y la necesidad de demostrar siempre lo que sabía. Los textos de Viera eran como la espada y la armadura de los antiguos conquistadores. En la demostración de su refinamiento intelectual iba implícita la hombría y la virilidad de sus ancestros hispánicos. La tinta de su pluma significó la salpicadura de sus fluidos sexuales. El joven Viera utilizó en la laguna las tertulias de la casa del marqués de Villanueva del Prado, don Alonso de Nava y Grimón, para hacerse notar, para mostrarse igual de capaz, si no más, que el resto de tertulianos, y conseguir de ellos que le abriesen el camino para satisfacer sus necesidades. Escribió versos barrocos de escasa sensibilidad poética. De su mano nació la gacetilla de chismes Papel Hebdomadario. Perseguida por la Inquisición, la tertulia se trasladó al norte de la isla, a Los Hilos concretamente, donde otra revistilla, la Gaceta de Daude, recogió las andaduras de los tertulianos de Nava. Aquel círculo de amistades era para Viera el salvoconducto hacia doncellas púberes o jóvenes imberbes, hacia la información y el poder. Tales eran sus objetos de deseo. A los 39 años se trasladó a Madrid. ¿Una búsqueda o una huida? Para un hedonista como Viera, la capital del reino le brindaba el anonimato. Le permitía saciar sus deseos sin ser observado de cerca por los poderes fácticos de la época. En Madrid, con todas las cartas de recomendación en su mano, descubrió algunos burdeles de fácil acceso para el clero y la interesante biblioteca del Marqués de Santa Cruz. Durante 7 años de pose servil hacia sus mentores, su avidez por mostrar lo que sabía le condujo a los primeros esbozos de la obra Historia General de las Islas Canarias. ¿Cuál era el para qué de tamaño esfuerzo? Sin duda, mostrar sus capacidades para asemejarse a sus iguales, una conducta propia del ególatra que se supo siempre en inferioridad de condiciones. Era el canto del gallo en busca de gallinas, el hisopo del capellán para ungir al pueblo con el semen de la verdad. Su ventajosa posición social le permitía disponer de cuantas doncellas y efebos se le antojara. Viera, que no pudo jugar de pequeño con los niños de su edad, veía superada aquella condición enfermiza en cada nueva eyaculación, física o intelectual. A los 46 años viajó por Europa de la mano de los marqueses. En su estancia en París asistió a conferencias y cursillos científicos, conoció a Voltaire y D'Alembert. En Roma obtuvo una licencia para leer libros prohibidos que saciaban su sed, tanto la del saber como la de la libido. De poco sirvió al pueblo canario que Viera respirase los aires de aquella revolución que estaba cambiando el mundo. El capellán siguió aferrado a sus hábitos, bajo la misma sombra de las clases dominantes. Su enciclopedismo no era un para el pueblo, más bien simbolizaba un para que vean de lo que soy capaz, salpicado por ligeras acotaciones a modo de consejos prácticos en el uso de instrumentos o en la magia de los gases. A los 52 años, abandonó Madrid y se trasladó a vivir a Gran Canaria tras ser nombrado arcediano de Fuerteventura en la Catedral de Las Palmas. ¿Una derrota? ¿Una retirada?
Más bien optó por la tranquilidad, por el confort de lo que no cambia. Se mantuvo al lado de la doctrina conservadora de la Iglesia, de sus estrecheces intelectuales. Dio la espalda al reto antropocentrista que se vivía en Francia. Dijo no a la evolución. El regreso a las islas fue consecuencia de una apuesta íntima carente de todo compromiso social. Su nueva posición de arcediano le aseguraba mantener el acceso a sus fuentes de placer, en la comodidad del rey en su castillo. Ejercitó desde la catedral su derecho divino a disfrutar tanto de los placeres de la carne como de la íntima satisfacción que significaba ostentar uno de los rangos más altos dentro de la isla de Gran Canaria. Con 58 años escribe la Historia Natural de las Islas Canarias, un compendio de observaciones personales y fuentes documentales. Viera se anticipó a los procesadores de texto haciendo un uso abusivo del corta y pega. Gozaba al distraer su tiempo en una disciplina que le prestigiaba. La obra es propia de un espíritu que, con la edad, aprendió a mantener en segundo plano las cuestiones sexuales más irrefrenables y ejercer una labor sistemática y concienzuda que mantuviera también su mente entretenida. El 21 de febrero de 1813, a los 82 años, fallece en Las Palmas de Gran Canaria, cuya catedral conserva sus restos. ¿Y los realejos? ¿Qué debe los realejos a Viera? Apenas unos pocos libros donados en su testamento y poquísimas menciones a su pueblo natal en las obras de Viera. En estos tiempos turbulentos en los que se enfatiza la desigualdad entre ricos y pobres, en estos tiempos de recorte de libertades, en estos tiempos, más que nunca, ni los realejos ni Canarias debe nada a Viera. Los realejos debe convertirse en el epicentro de la canariedad. Por algo Ventor resultó ser el último Guanche reducido a la nada. Por eso los realejos, sus alzados, sus parajes, simbolizan la última tierra canaria libre del conquistador. Los realejos debe erigirse en el símbolo de la resistencia frente al poder y sus abusos. Los realejos, ahora más que nunca, puede apelar a sus profundísimas raíces indómitas y alzarse como abanderado de un auténtico ejemplo de compromiso por el retorno a las libertades y la igualdad de todo el pueblo canario.